ahora. Vamos a trabajar un poquito con el R y les voy a mostrar algunas herramientas de un paquete que permite trabajar con simulación de distribuciones. Y aunque no lo usemos en mucha profundidad, eso nos va a ser súper útil para conocer qué son esas distribuciones, ¿sí? Porque hasta ahora es como que nosotros conocemos muy bien la distribución normal, pero después el resto de las distribuciones es como que tenemos el nombre, pero no todos tienen claro qué forma pueden tener esas distribuciones, entre qué valores está acotada, cómo se caracterizan esas distribuciones. Así que vamos a jugar un poquito con eso con el R, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es empezar a trabajar ya directamente, repasar un poco más con la mecánica de los GLMs y hacer un análisis de principio a fin de un modelo lineal generalizado. Y hoy lo que vamos a hacer es trabajar con una distribución de Poisson, con TEOS. Y después, si queda tiempo, cerca del mediodía vamos a organizar los grupos y si queda tiempo a la tarde después de eso, la idea es que ya empiecen a conformarse los grupos. Ya si quieren vayan haciendo. La idea es que sean grupos de 4 personas. ¿Sí? Somos 22. En el curso hay 22 participantes, así que la idea es que sean todos grupos de 4 y que haya 2 grupos de 3, pero no grupos de 5. Así que bueno, en los recreos o cuando paremos a comer, si quieren ir como que ya ir conversando para formar los grupos y después a la tarde ya me pasan la información de cómo armamos los grupos. Y después con esos grupos, cada uno de esos grupos vamos a hacer aulas virtuales, aulas separadas, como ya para comenzar a trabajar tanto en la presentación del paper del jueves, como en el análisis de datos. Recuerden que esta fecha es el jueves, se va a realizar la presentación del artículo, tienen que buscar un artículo que les interese, un paper, un capítulo de tesis, algo que realice un análisis de un modelo lineal generalizado o algún análisis que utilice criterio de información o teoría de información y que a ustedes les interese hacerlo en el futuro, presentarlo, que les resulte interesante compartirlo con sus compañeros. Y esa presentación va a ser el jueves. ¿Sí? Y el viernes, de una forma similar a eso, es como una presentación así similar a como si fuese un congresito en 15 minutos. La idea es que ustedes presenten algo que hayan analizado de sus datos. Entonces, para eso vamos a comenzar a conformar los grupos hoy, como ya para que empiecen a cargar los datos y dentro de la medida, dentro de lo posible, ya analizarlo. Hoy van a tener buenas herramientas como para hacer eso. Y recuerden que el informe de ese trabajo me lo tienen que enviar para la evaluación a más tardar el 6 de agosto. Me lo envían por mail, un trabajo sencillo así, no más de 5 hojas, donde expliquen brevemente los métodos, los resultados y las conclusiones de interpretación. ¿Sí? Así que bueno. Muy bien. Si quieren pueden abrir el archivo de extensión.r con el que trabajamos ayer, que se llama Script Intro SDEST y GLM. Vuelvan a abrir ese archivo, o si grabaron uno modificado, abran ese modificado, porque ustedes ya le habían cambiado la ruta para poder abrir el archivo. Entonces ya no tienen que hacer ese paso y abren el archivo que ya habían modificado ayer. Así que abran ese archivo nomás.
Y abran ese archivo y carguen la base de datos que cargamos ayer. O sea, de la línea 10 a la 15 corran eso, así cargamos esa base de datos. Si alguien tiene problemas, avise. Recuerden que le cambiamos ayer la ruta para que puedan abrir con la ubicación en su computadora donde descargaron ese archivo, día 1 intro, el archivo de extensión .csv. Entonces, al cambiarle la ruta, directamente ahora marcan todas esas líneas, las envían todas a la vez y ya tendría que abrir la base perfectamente. ¿Pudieron? ¿Alguien tuvo algún problema para abrir esto? Bien. Bueno, entonces ya arrancamos. Directamente lo que vamos a hacer es adjuntar a los datos de esta base, como para si los necesitamos invocar más adelante, que lo tengamos. Entonces, si quieren, marquen desde el inicio hasta la línea 66, donde está lo de attach datos, marquen todo eso y lo envían con control enter. Y ahí tendríamos la base de datos. Perfecto. Bueno, ahora saltamos y vamos directamente hasta la línea 369. ¿Qué tenemos en...? Hola, discúlpame. Sí. Hola. Estoy teniendo problemas. Yo era el que ayer tenía problema con el R, lo logré hacer andar todo, pero estoy queriendo ejecutar esa línea, digamos, la línea 14, 15, de la 10 en adelante, de la 10 a la 15, copiando, digamos, la dirección, y no hay caso. De hecho, A ver, ahí te puse para compartir pantalla, si querés mostrarnos. Dale. Compartir. ¿Se ve? Ahora sí. Bien. Yo me voy al archivo, copio la dirección, control C, me pongo el R, de C en adelante tengo todas las barras dadas vueltas, la día 1 intro, control B, pego, digamos, la dirección, invierto barras, primo, invierto, primo, invierto, lo tengo que hacer a partir de la línea 15, ejecutarlo, o en la misma 14. No, en la 14. La misma 14, listo. Me voy al extremo de la 14. No, te podés parar en cualquier lugar, no hace falta estar al final, ¿eh? Si el cursor está en cualquier punto de la línea 14, lo envía. Listo. Control, Enter, error. Objeto datos no encontrado, me dice. Porque ahí enviaste la 15, envía la 14. A ver, bien, dale. Y si querés minimizar las ventanas de la derecha, así te aparece todo el texto que se vea. Bien. No la tenía. Claro, desde el centro, desde ahí, eso. Exacto. Ahí. Ahí está. Y ahí envía la línea 14. Control Enter. No puede abrir el archivo. Sí, user, usuario, toda la dirección. Hacé una cosa. Sí. Agarrá ese archivo, así como lo tenés en tu... en ese lugar, y tiralo al C. Ah, mirá, eso no la tenía. Bien. A ver, de nuevo, en la carpeta. Bien, sí.
Y en donde dice tipo, abrile el nombre. Expandile para que se vea todo el texto. En donde dice tipo archivo de día 1 intro. Disculpame. Tipo de archivo. Yo veo que no tiene el CSV. Lo que Claro, tiene es la a Excel. eso iba. Lo que tenés ahí es el XLSX. Lo que vos querés abrir es el CSV y ahí no está. Bien, ¿y eso cómo lo genero? Ya estaba en la carpeta día 1, estaban todos los archivos. Bueno, me fijo a ver de descargarlo entonces capaz que me quedo sin descargar. Claro, recuerden eso siempre. Lo que pueden abrir es el CSV. Bien, listo. Ok, entonces me resuelvo por ahí. Dale. Fíjate ahí en día 1. Espera, día 1. Ahí lo tenía justo. Día 1 intro, pero este es el XLS Claro, pero desde el campus desde el campus. Bien. vas ahí un poquito más abajo, día 1, donde dice bases de datos y scripts. Ahí, es el archivo S. Ujú. Entonces ahí le das la ubicación donde lo tenías recién y lo tendría que abrir. Listo. Ok, entonces ya está. Lo resuelvo. ¿Ah? Listo. Ok. Y No ahí voy- corre la 14 y así ya vemos que funcione. Ah, ¿sí? Bueno, dale. Entonces, gracias por tomarse el tiempo. Este es el Excel, hoja de cálculo, archivo de valores. Claro, ya la ruta estaría bien. Entonces, como que ya directamente andarle Ah, reestudio. ¿sí? Y Listo. sí, parecía que podía andar. Entonces, Bueno. te parás ahí en la línea 14 y control enter. El objeto no ha sido encontrado. A ver. Listo. Creo que listo, Perfecto. ¿no? Sí. Joya. Recuerden eso siempre, no los archivos que, claro, los archivos que se abren son los CSV, no los XLSX, por eso yo les mandé las dos versiones, como para que lo tengan disponible si quieren trabajar con el Excel como quieren, pero el archivo que van a abrir es el CSV. También para enviar la línea no hace falta pararse en un lugar específico al principio o al final. Si ustedes, el cursor está en cualquier parte de la línea, envía toda la línea. Si ustedes seleccionan una parte de texto, solo envía lo que seleccionan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta que estamos en el escenario que estaba el recién. Si yo me paro acá en la línea 14 y envío esto, envía toda la línea 14 con control enter. Si me paro acá, envía toda la línea. Acá es indistinto, siempre envía toda la línea. Ahora, si yo pinto esto, envía todo lo que pinté. Entonces, si yo marqué esto, seleccioné esto, va a enviar todo perfecto. Ahora, si yo por alguna razón selecciono solo esto, fíjense qué pasa. Me va a dar error. ¿Por qué? Porque lo único que envía, que ejecuta, es solo esta parte que marqué. Entonces, como que yo les recomiendo dos opciones. O directamente se paran en cualquier lugar de la línea y envían toda la línea con control enter, o si quieren enviar alguna cosa específica, sean cuidadosos o cuidadosas de seleccionar todo el texto, ¿sí? Porque si no, va a enviar solo la parte que ustedes hayan marcado, que hayan seleccionado. Bueno, Así, gracias. ahí va de nada. Y fíjate lo de poner las ventanas para que te aparezcan más amenas. Vas a esta parte de Tools, Sí. vas a Global Options, y acá donde dice Pen Layout. Y acá seleccionas para que en esta parte de arriba te aparezca consola y en esta el código fuente, el script, source. Consola y source. Elegís eso y ahí le das a aplicar y OK y te van a aparecer las dos ventanas en ese lugar, como te va a resultar más fácil probablemente. Dale. Joya. Gracias, Muy bien. OK. Bueno, ¿alguien más con problemas? ¿Estamos bien? OK.
Vayan entonces a la línea 370. Sí, a la línea 370 de este script. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a trabajar un poquito con simulaciones de datos. No tanto para meternos en simulaciones, sino como para entender qué forma y para conocer un poco más cómo son las distribuciones con las que vamos a trabajar esta semana, ¿sí? Entonces, a través de diferentes funciones que ya vienen por defecto en el paquete de base, la mayoría, otras no, nosotros podemos simular datos o simular partes de distribuciones para poder trabajar con ellas. Entonces, a través después de graficar o aplicarles análisis, como poder enriquecer un poco el panorama de estas distribuciones. Una de las que podemos tomar como inicio es la que más conocemos, la distribución normal. Entonces, a través de la función rnorm, fíjense las cosas que podemos hacer en la línea 373. También eso, y tómense un minutito para leer. ¿Sí? Fíjense, tenemos para la distribución normal, tenemos la función de densidad, de distribución, de cuantiles y la generación aleatoria de números bajo una distribución normal que esté parametrizada con determinada media y determinado desvío estándar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el uso que le podemos dar? Para cada una de estas características, la densidad, la distribución, los cuantiles, la generación aleatoria de números al azar, nosotros le ponemos una letra adelante y después norm, y podemos generar esa tarea para determinada distribución que nosotros caractericemos, ¿sí? Nosotros ahora lo que vamos a estar más interesados al principio es en generar números al azar bajo determinada distribución, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, fíjense en la parte, en la cuarta opción, tenemos rnorm. ¿Qué es lo que hace esto? Hace una generación aleatoria de números al azar bajo una distribución normal. ¿Y qué distribución normal? Una distribución normal que yo voy a caracterizar. Acá, por ejemplo, podría ser una con media 0 y desvío 1, ¿sí? Y le tengo que decir cuál es el número de generaciones al azar que quiero, ¿sí? Bueno, acá abajo tienen toda la explicación, tienen diferentes fuentes, citas bibliográficas, y recuerden sobre todo estos ejemplos abajo. Entonces acá tienen diferentes ejemplos que saben que esa función va a correr. Ok, empecemos a jugar un poco con eso. En la línea 374, ¿qué hacemos? Generamos un objeto que lo llamé a 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy realizando, ¿sí? Como que para los que no tienen mucha experiencia en R, fíjense como de la forma de leer, como es de paréntesis, va haciendo operaciones de paréntesis. Entonces acá genero un objeto a 0, que ¿qué es lo que hace acá? Una flechita. Todo lo que hago acá, le doy el nombre a 0. ¿Y acá qué hago? Una generación aleatoria de números al azar. Ok, pero ¿de quién? De una media, de una distribución normal, ¿sí? Porque esto es rnorm. De una distribución normal que es teórica, con media 5 y desvío 3, con estos dos datos yo ya caracterizo esa distribución normal. ¿Y qué es lo que hago? Extraigo 100 datos al azar de esa distribución, ¿sí? Todo eso es lo que estoy haciendo en la línea 374. Enviamos eso, le pido que me lo muestre.
Fíjense, entonces después cuando invoco a 0, ahí me muestran los 100 datos generados al azar. Fíjense que a ustedes seguramente les aparece distinto porque en cada computadora se hizo un muestreo al azar sobre esta distribución teórica que es la misma para todos, pero los 100 datos que se extrajeron al azar difieren entre cada computadora. Otra cosa, fíjense que tal vez estos números a ustedes los son diferentes. ¿Por qué? Porque estos números dependen del ancho que ustedes tenían abierta la ventana, ¿sí? Entonces, en función del espacio que tiene para mostrar la información, es como les presenta la información. Si ustedes vuelven a pedir esto y tienen la ventana más chiquita, ¿sí? Entonces, como siempre tengan en cuenta eso, cuando les aparece un gráfico o la información, depende del ancho de ventana que tengan, o incluso si tienen la ventana muy pequeñita, hay veces que no les va a mostrar el gráfico y les va a decir hay un error de límites de margen, ¿sí? Ok, pero acá tengo mis 100 datos generados al azar. Y fíjense que cada vez que le pedí que me los muestren, los datos son los mismos. ¿Por qué? Porque yo lo guardé como un objeto a 0, ¿sí? Fíjense, el primer valor es 7,7486, el segundo 10,58, y cada vez que le pido me los muestre, son los mismos valores. ¿Por qué? Porque yo hice la generación de datos al azar y la guardé. Si yo solo hubiese ejecutado esto, si yo pinto lo que está en la línea 374, solo esta parte, fíjense, la envío, y el primer valor es 2,95, el tercero 6,7. Si lo vuelvo a enviar, el primer valor es menos 0,65, el segundo 5,8, ¿sí? Son diferentes. ¿Por qué? Porque cada vez hago una nueva generación de números. En cambio, al darle un nombre, yo ya hice esa generación y la guardé, ¿sí? Entonces, generamos esos datos al azar, le pido el nombre del objeto y luego le puedo pedir un histograma. Pero fíjense que este histograma va a ser diferente en todas las compus, pero más o menos para todos los casos, como yo estoy generando estoy extrayendo números al azar de una distribución normal teórica, por más que sea diferente en todas las computadoras, siempre lo más frecuente lo vamos a tener en el medio y en torno a la media que elegimos, ¿sí? Porque es un muestreo bastante grande, son 100 datos. Si esto, en lugar de muestrear 100 datos de esta distribución teórica de media 5 y desvío 3, muestrase 3, sí, me aparecería un dato por cada lado y totalmente diferente. Pero conforme aumente este tamaño muestral, va a converger a una distribución normal teórica. Entonces, si en lugar de muestrear 100 datos, muestreo 10.000, esto va a parecer más a una distribución normal teórica. ¿Sí? Pero de esta forma yo puedo extraer datos al azar bajo una determinada distribución. ¿Sí? Fíjense qué pasa, por ejemplo, ahora, con esto que les contaba, de la línea 378 a la línea 380, hacemos 3 histogramas directamente, no quiero que me guarde los datos, sino que quiero visualizar cómo serían los histogramas, de distribuciones normales teóricas que son iguales. Todas son iguales a las que corrí recién, con media de 5 y desvío de 3. Pero fíjense qué pasa si lo hacemos primero con 5.000 datos, luego extrayendo solo 100 datos al azar como recién, y luego solo extrayendo 25. Miren los histogramas. Si extraigo 5.000 datos al azar, es casi como la distribución teórica esperada, ¿sí? Ok. Acá en esta parte de plots, fíjense que los gráficos les van a aparecer en plots, y acá tienen flechitas. Entonces con flechitas para adelante y para atrás pueden ver los gráficos que van visualizando y realizando. Entonces fíjense, para 5.000 datos, es bien simétrica, es muy parecido a la teórica, perfecto, ¿por qué? Porque obviamente tiende a converger a lo que uno espera por la teoría. Con 100 datos tenemos algo que es simétrico, que está bastante bonita, ¿sí? Y con 25 datos ya empieza a tener una forma súper dependiente de lo que muestreó y no tan parecido a lo que es lo esperado teóricamente. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto, para trabajar con esta simulación de datos al azar tenemos estas opciones. ¿Qué pasaría si yo le hago un test de Shapiro a esto, como para ver normalidad?
uno esperaría, porque esto viene de una distribución normal teórica, ok, uno esperaría jamás rechazar normalidad. Bueno, probemos. ¿Qué es lo que hacía el test de Shapiro? Si no recuerdan, ahí en la línea 382 lo tienen con el signo de pregunta, es un test para ver bondad de ajuste a una distribución normal. Test de Shapiro-Wilks. Entonces, en la línea 383, ¿qué es lo que hacemos? Un test de Shapiro-Wilks para una simulación de datos al azar de 5.000 datos con esta distribución normal, de media 5 y desvío 3. Y luego en la línea 384 hacemos lo mismo, pero para otra muestreo. Y en la línea 385 hacemos lo mismo para otro muestreo. ¿Sí? Pero fíjense, en el primer caso, en mi computadora me dio un p-valor de 0,1. No estuve tan lejos de rechazar ajuste a una distribución normal. Aún cuando muestré 5.000 datos, que seguro si lo grafico, tienen la forma de una distribución normal. El segundo muestreo me da un p-valor de 0,77 y el tercero un p-valor de 0,73. ¿Sí? Fíjense, después lo hago para 100 datos y después lo hago para 25 datos. Entonces, en el primer caso yo probablemente alguien haya rechazado el buen ajuste de una distribución normal, aun cuando están muestrados de una distribución teórica y con muchos datos, con 5.000 datos. ¿Sí? Entonces, y si ustedes lo visualizan, es como que tiene una forma totalmente normal, así que no se vuelvan... No hay que fanatizarse con los test de normalidad, a eso es lo que quiero que tengan presente. Primero, tengan en cuenta, ustedes pueden rechazar o no un test, pero ese test puede ser válido o no según lo que estén mirando, como por ejemplo ayer hicimos este test para una variable que era binaria. ¿Sí? Entonces, antes de mirar los números, antes de mirar los p-valores, miremos bien, caractericemos bien gráficamente qué es lo que estamos mirando antes de sumergirnos en un p-valor. Una vez que sepamos que todo es válido, ahí recién los valores de los estimadores y los P, recién ahí tienen sentido. ¿Sí? Ok. Entonces, con esto lo que podríamos hacer es, como hicimos al principio, en la línea 389 generamos un objeto para que nos quede almacenado, no como recién. Entonces, ahí, por ejemplo, esta simulación de 5.000 datos la generamos con el nombre a uno y después le pido el test de Shapiro. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo extraiga esa información, si vuelvo a correr el test, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ya almacené los datos. ¿Sí? Entonces, recuerden eso. Siempre creen un objeto cuando hagan una simulación de esto si quieren preservar esos datos. Ok, entonces yo con esto podría jugar diferentes distribuciones, de darle diferentes valores de media o desvío y con eso podría saber qué forma tienen. Como es una distribución normal, no nos vamos a meter mucho, pues ya conocemos, las normales son siempre simétricas y las caracterizo con una media desvío y pueden tomar valores entre más y menos infinito. Perfecto, no hay problema. Empecemos a jugar un poco con distribuciones que no conozcamos. Por ejemplo, la Poisson. Envíen la línea 393 y tómense un minutito para leer eso. Perdón, una duda de lo anterior. Dale. Ninguno asunto de normalidad, digamos, de todos los Shapiro que hicimos. De los que hice yo, por lo menos, no. Así, ya haciendo al azar, claro, ya eligiendo, o sea, que la distribución sea normal, no nos dio normal, digamos. Exacto. Bien. Entonces, cuidado con eso y cuidado con lo que uno espera y qué expectativas tiene, porque vos podés tener algo que lo ves totalmente normal y el test te va a dar que no es normal, solo por esfuerzo de muestreo o lo que sea. Como que eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta semana y también a lo largo de la semana que viene, pero eso es como de estadística clásica. Por eso está el tema de los p-valores y las implicancias que tiene. O sea, que un p-valor sea significativo es útil, pero te puede querer decir absolutamente nada, porque es una cuestión de esfuerzo de muestreo, es una cuestión de esfuerzo de trabajo. O sea, todo es significativo si vos tenés un tamaño muestral grande. Entonces un p-valor carece de sentido en esas circunstancias. ¿Sí? O sea, si yo tengo un muestreo que son 100.000 datos, todo va a ser significativo. Todos los p-valores van a ser menores a 0.05, aunque la magnitud de los efectos sea despreciable
biológicamente. ¿Sí? Tal vez haya una diferencia de algo que es 50% y otra cosa es 50,01% y son significativamente diferentes, aun cuando no tiene ningún sentido biológico. Y eso es por esfuerzo de muestreo, por tamaño muestral. Entonces todo termina siendo significativo si vos aumentás el esfuerzo de muestreo. ¿Sí? Entonces como que los p-valores son útiles, pero tampoco hay que fanatizarse, hay que entender qué es lo que representan. ¿Sí? Bien, gracias. A ver. ¿Sí? Lo que tenemos acá es una distribución de Poisson, ¿sí? Con su distribución de densidad, y tenemos las mismas herramientas para trabajar que con una normal que con una Poisson. ¿Sí? Entonces empecemos a jugar un poquito con eso, como para entender qué es una Poisson. Fíjense que para caracterizar a la Poisson, ya no necesito dos parámetros, sino solamente necesito un parámetro, que es el lambda. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque para caracterizar una distribución normal, yo necesitaba dos valores. ¿Cuál es la media y el desvío o la varianza? ¿Sí? Para indicarle cuál es la dispersión que tiene. La Poisson tiene una característica que ¿cuál era? Que los errores eran diferentes, ¿no? La estructura del error. Ah, no. No. Esta era la distribución normal. Media y varianza iguales, ¿no? Exacto. En una distribución normal la varianza es independiente de la media. Entonces por eso para caracterizar esta distribución normal yo tenía que caracterizarla con media y varianza, o desvío, que es lo mismo. Una Poisson, directamente la varianza varía con la media, y no solo que varía con la media, sino que la varianza es igual a la media. Entonces ya directamente en lugar de necesitar dos parámetros, necesito solo uno para caracterizarla, que es la media, es el lambda. ¿Sí? Entonces, por eso directamente para caracterizar una Poisson tengo que poner un solo valor, que es el lambda. ¿Sí? Entonces, fíjense si enviamos la línea 394. Ahí tenemos un histograma de una Poisson que viene de 5.000 datos al azar muestreados para un lambda de 30, para una media de 30. ¿Sí? Entonces, yo espero, fíjense, son 5.000 datos al azar, ya se va a parecer mucho a una distribución teórica, por eso le ponemos estos números grandes, para que se parezcan a la teoría. Y fíjense que es una variable que varía más o menos entre, supónganse, entre 10 y 50, en mi caso, en el de ustedes seguramente también, porque son 5.000 datos al azar, va a ser muy parecida a esta. El valor más frecuente obviamente está en 30, y tiene esa forma, ¿sí? Ok. Recuerden que al ser una Poisson, es una variable que son números, es una variable para discreta, para números discretos. O sea, no puedo tener valores menores a 0. Son números enteros y mayores a 0. ¿Sí? Fíjense qué pasa si yo, en lugar de pedirle el histograma, directamente le pido la distribución. En la línea 394, solo pinto esto, como para verlo. Fíjense, ahí tengo todos los números. ¿Sí? El primer valor que me dio es 18. El segundo es 41. El tercero es 32. Y así. ¿Sí? Son números enteros, es una variable discreta. Entonces, cuando yo simulo una distribución normal, obviamente puede variar entre más y menos infinito. Para trabajar con una distribución de Poisson, no. El menor número posible que puedo tener es 0. Y aparte, no es una variable continua, es una variable discreta. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasaría con estos histogramas? Si yo mantengo la intensidad de muestreo, o sea, voy muestreando 5.000 datos, pero le voy bajando la media. En lugar de 30, que la media sea 15.
que la media sea 10, que la media sea 8. ¿Ok? Fíjense, 15, 10, perfecto, ya tengo valores cercanos al 0, acotada entre 0 y 20, y sigue siendo simétrica. Pero ya a partir de una media de 8, empieza a ser asimétrica y empiezo a tener una cola a la derecha. Empiezo a tener datos, poquitos datos, pero con valores muy extremos. Y eso se va acentuando a medida que voy bajando la media. Se va haciendo asimétrica. Fíjense, si uno lo mirara hasta acá, es como que hasta 10 sería más o hasta acá sería tendiendo a ser simétrica, pero tengo estos valores que exceden. ¿Sí? Y cuanto más baja es la media, más asimétrica es la distribución. Eso sería consecuencia de que no puedes tener valores negativos, ¿no? Es una parte estructural a la Poisson, claro. O sea, no puedes tener valores negativos, es como que lo estás truncando, pero aparte, al ser un conteo, es como que vos esperás necesariamente tener valores extremos y muy poco frecuentes, progresivamente cuanto más te alejas de valores grandes. Entonces, por eso, fíjense que cuando es un valor de 2 o de 1, ya directamente, con la de 2, es directamente decreciente. Ya ni tenemos una moda en el centro de la distribución, sino que está en un extremo. ¿Sí? Entonces, por esto era que cuando cursábamos estadística de grado, bajo ciertas condiciones podíamos aproximar a una distribución de Poisson a una normal, y lo analizábamos como normal. Entonces teníamos un conteo y lo analizábamos como normal. ¿Por qué? Porque tendríamos una característica, una distribución de este tipo, ¿sí? Donde era simétrica, y esto nosotros lo podríamos ver como si fuese una especie de distribución normal, pero no es una normal, es una Poisson pura, o sea, está muestrado de una distribución de Poisson pura. ¿Sí? El tema es que bajo estas condiciones, una Poisson podría ser relativamente parecida a una distribución normal, pero solo bajo ciertas condiciones. Entonces, por eso hacíamos esas aproximaciones de decimos, cuando una distribución de Poisson tiene un lambda mayor a 10, lo asumimos como normal y trabajamos como normal, porque era lo único que sabíamos hacer, trabajar con distribución normal. ¿Sí? Ahora ya vemos por qué hacíamos eso, porque cuando tenemos un lambda mayor a 10, una distribución de Poisson es simétrica. ¿Sí? Entonces, más o menos podría llegar a caracterizarla como una normal, pero igual sigue siendo una variable discreta, la otra es continua. Es una distribución discreta. ¿Sí? Entonces, fíjense, para valores de media menores a 10, ya empieza a asimetrizarse una Poisson. Entonces, siempre que yo tenga un valor menor a 10, ya esperarían que eso se vaya acentuando conforme disminuye la media. ¿Sí? Y esto sería una Poisson. Para valores mayores a estos que puse a 30, siempre va a ser simétrica, o sea, no es que se asimetriza. ¿Sí? Ok, entonces fíjense que esto es súper interesante porque cuando yo tenga una variable que es discreta y sea asimétrica, más o menos voy a poder saber si una Poisson puede ser útil. ¿Sí? El tema es que para valores mayores a 10, ya una Poisson siempre va a ser simétrica. Lo bueno es que hay otras alternativas para variables discretas, como por ejemplo la binomial negativa. Fíjense en la línea 404, tómense un minutito para leer eso.
¿Sí? Fíjense, entonces, yo puedo caracterizar una distribución binomial negativa, ¿sí? Pero necesito dos valores. Uno de esos valores va a ser la media, el lambda, en este caso es el mu. Pero en otro caso, tengo un parámetro extra, que es el parámetro que se llama de tamaño. ¿Sí? Ese parámetro de tamaño lo que va a hacer es afectarme a la relación entre media y varianza. ¿Sí? Para una Poisson, yo tenía que la varianza es igual a la media. ¿Sí? Para la binomial negativa, la varianza no solo es igual a la media, sino que se le suma un parámetro que es la media al cuadrado dividido este parámetro nuevo que tengo de tamaño. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace eso? Hasta esta parte la varianza es igual a la media. Esto es una Poisson. ¿Sí? Lo que se le agrega al ser binomial negativa es este término a la varianza. O sea, la varianza no solo es la media, sino es más un término que es la media al cuadrado dividido el parámetro de tamaño. ¿Qué hace esto? Cuando el parámetro de tamaño es muy, muy grande, este término tiende a ser cero. Entonces tiende a desaparecer. Entonces la varianza es igual a la media. Si este término size es muy grande, una binomial negativa converge en una Poisson. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, en la línea 106 simulamos un muestreo al azar de una Poisson, sacamos 5.000 datos al azar, con una Poisson de media de 15. Sí, dale. ¿Podés repetir eso de nuevo, lo de la varianza? Esto último que explicaste, porque como que no lo llegué ni siquiera a notar. Me quedó claro. Igual, no tengas problema, están las teóricas, después lo vamos a ver, pero... Bueno, listo. Dale, gracias. Fíjate acá, mirá. Esto es una Poisson, ¿sí? Donde la varianza es igual a la media. ¿Sí? El tema es, cuando vos tenés una binomial negativa, ya la varianza no solo es igual a la media, sino que la varianza es igual a la media más un término que es la media al cuadrado dividido un parámetro de tamaño o agregamiento. Entonces eso lo que te permite es que cuando este término K no es muy grande, esto suba más que linealmente. ¿Sí? Porque empieza a ser progresivamente más importante este término cuadrático. Ahora, cuando este término es grande, si esto es muy, muy grande, esto dividido algo muy, muy grande, esto tiende a ser cero. Y si esto tiende a ser cero, te queda que la media es igual a la varianza. ¿Y la media igual a la varianza qué es? La Poisson. Tito, la Poisson dijimos que era para conteos. ¿La binomial negativa para qué tipo de datos tiene? También para conteos porque es una variable discreta. Bien. Ahí estamos, ¿entendió? ¿Y de qué depende elegir una o la otra? Depende de cómo sean tus datos, de cuál sea el muestreo que tengas y la naturaleza de tus datos, y sobre todo cómo ajusta el modelo, a ver cuál es la más indicada. Depende si tus datos tienen esta forma o esta forma, si son más asimétricos. Entonces vos podrías probar un ajuste u otro a ver cuál es el que te da el mejor ajuste a los datos que vos tengas en la realidad. Cuando tu set de datos hay muchos ceros, que se dice inflada de cero, ¿no conviene una más que otra? ¿Tengo entendido o no? Depende, porque vos en este caso los ceros son parte estructural de tu distribución. Entonces, Sí. los ceros podrían ser parte de tu distribución o no. En realidad esto no te soluciona mucho si tenés muchos ceros. No sería el mejor ajuste. Como que hay otras herramientas para trabajar con eso, porque si tenés muchos ceros, podrían ser parte tanto de una Poisson como de una binomial negativa. En los dos casos, el cero es un valor posible. Pero para ese caso,
tendrías que tener una media muy pequeñita. Pero Bien. para los dos casos es progresivo, es como que no, los ceros no, si tenés más ceros de lo que esperás, no, ninguna de las dos distribuciones te lo podría solucionar por sí sola. Ah, ok. Entonces digamos que tengo que hacer un histograma de mis datos y ahí me doy cuenta por ahí si es más Poisson o más binomial negativa. Claro. O sea, y eso es lo primero que tienen que hacer, caracterizar a su variable. Antes de hacer cualquier análisis, lo primero que tienen que hacer es caracterizar a su variable respuesta para saber qué forma tiene. Entonces, a partir de ahí es donde empiezan a proponer qué distribución de errores utilizar. En este caso, si tuviéramos muchas muestras, lo que podríamos hacer sería un submuestreo e ir graficando con un n cada vez menor, ¿no? Para ver si tenemos una distribución de Poisson o una binomial negativa o no. Directamente, como que lo podrían hacer en forma teórica, pero para sus datos directamente es hacer el histograma con toda la información disponible y a partir de ahí tomar la decisión de qué es lo que podría ser más adecuado. Lo que siempre les conviene es ir de lo más simple a lo más complejo. Y lo más simple en este caso siempre va a ser una Poisson, porque tiene un parámetro menos. Entonces, salvo en el caso que ya ustedes vean que una Poisson no va a ser apta, salvo en ese caso, siempre empiezan por la Poisson. Ahora, si ya ven que tienen, por ejemplo, su variable respuesta tiene una media grande y es asimétrica, ya saben que una Poisson no les va a servir, porque una Poisson se simetriza a partir de un lambda de 10. Entonces, imagínense que ustedes estudian determinado conteo, que la media es 30, y ustedes lo grafican y se ve de este tipo, súper asimétrico. Entonces ya saben que una Poisson, por más ser 10, es 30, o 50. Ya si lo grafican y tiene esta forma, ya saben que no va a ser una Poisson más indicado para representar esa variación. Gracias. Ahí va. ¿Se entendió lo del que me preguntaron al principio, lo de dónde venía el término de la varianza? ¿Quién había preguntado? Nadie. Creo que Emiliano fue. Ah, Emiliano, bien. Sí, yo pregunté, yo. Bien, ¿se entendió? Sí, ahora sí, pero bueno, si no, estaba re perdido. Gracias. Ahí va. Ok, volvemos entonces. Entonces, fíjense, en la línea 406 lo que hacemos es enviar una Poisson. ¿Sí? Y fíjense, es con media de 15, son 5.000 datos al azar, y tenemos que varía más o menos entre 5 y 25, ok. ¿Qué pasaría si yo envío lo que está en la línea 407? Fíjense, es una binomial negativa, que son 5.000 datos al azar, con una media de 15, ¿sí? Y un parámetro K, este parámetro de agregamiento, parámetro de tamaño, que es 10.000. Fíjense que la envío y básicamente es la misma que la Poisson. También varía entre 5 y 25. ¿Sí? El valor más frecuente está en 15. ¿Por qué? Por esto que vimos recién. Si yo tengo una Poisson, tengo una varianza que es igual a la media. Ahora, al tener una binomial negativa es como una Poisson, pero es más plástica. ¿Por qué? Porque tengo un parámetro más. ¿Cuál es ese parámetro de más? El parámetro de agregamiento o de tamaño, parámetro K. Entonces, imagínense que este K tiende a infinito. Si esto tiende a infinito, este término tiende a desaparecer. Porque es algo dividido que tiende a infinito, es algo muy, muy pequeño. Si esto se hace cero, la varianza es igual a la media.
Y la varianza igual a la media, ¿qué es? Una Poisson. Entonces, una binomial negativa converge a una Poisson cuando este término es muy grande. Dicho de otra forma, si ustedes ajustan algo que ajusta a una Poisson, siempre va a ajustar bien a una binomial negativa. Lo bueno es que la binomial negativa es más plástica porque le permite que la varianza no solo aumente con la media, sino que aumente más que linealmente con la media. Entonces, cuando ustedes tengan exceso de dispersión, exceso de valores muy grandes, pocos valores pero muy grandes, este término va a ser progresivamente más pequeño, y cuanto más pequeño es este término, esto va a ser más empinado y va a crecer más. Cuando este término sea muy, muy grande, esto va a ser progresivamente más parecido a una línea recta hasta donde directamente converja a una Poisson. Sí, dale. Ese término K, Sí. ¿de qué depende? Porque o sea, por los histogramas que estamos ahí, siempre las observaciones son de 5000. Vas variando el término K, pero justamente ¿de qué depende? Si no depende de las observaciones. No, depende de la forma que tenga tu muestreo, de los datos de cómo se componga tu histograma. O sea, nosotros acá estamos generando valores ficticios, pero esto es un parámetro derivado de tu distribución. O sea, vos esta información la extraes de tu distribución. Está bien, solamente por la forma de mi distribución yo me tendría que dar cuenta si ese K es más grande o más chico. ¿Sí? Exactamente, y para eso estamos haciendo este ejercicio, como para entender qué es el K. ¿Y cómo lo entendemos? Corriendo todos estos histogramas. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos de la línea 407 a la 414? Todas distribuciones binomiales negativas con la misma media y el mismo muestreo, 5000 datos. ¿Y qué es lo único que varía? El K, el size. Entonces, fíjense, acá lo hago con un 10.000. Fíjense qué pasa cuando lo hago con un K de 1000. Básicamente, sí, disculpa, seguí mostrando la diapositiva, no estás en el R. Muy bien, gracias. Me emocioné. Claro, lo que va pasando es que se va viendo una simetría cada vez mayor a medida que se hace el K más chico. Claro. Está todo pensado, está todo pensado. ¿Sí? Entonces, fíjense, van corriendo de la línea 407 a la 414, y si varían el K de 10.000 a 1000, como que no hay un cambio en el histograma. Lo mismo de 100. Ahora, fíjense qué pasa cuando ya tiene un K de 20. Se empieza a simetrizar. ¿Sí? K de 10. Entonces, ¿qué es lo que les permite una binomial negativa? Les permite tener asimetría incluso para lambdas mayores a 10. ¿Sí? Entonces, fíjense, muestren, por ejemplo, esta binomial negativa. Marcan solo la parte, no el histograma, sino ver los datos en cualquiera de ellas. ¿Sí? Y ahí tienen los datos. Entonces, fíjense que es como una distribución de Poisson. Fíjense que es como una distribución de Poisson, pero lo que les permite es tener asimetría. Entonces, en función de cómo sean sus datos, ustedes podrían llegar a saber, antes de ajustar un modelo incluso, cuál distribución podría ser más apta, si una Poisson o una binomial negativa. Porque que tengan un conteo no quiere decir necesariamente que sea una Poisson. Seguro que es una variable discreta, que se parece mucho más a una distribución normal que es continua, ¿sí? Son números enteros, lo que ustedes cuentan, insectos por trampa o cantidad de peces que caen, ¿sí? Pero no necesariamente quiere decir que sea una distribución asimétrica una Poisson, porque una Poisson es asimétrica para valores pequeños del conteo, si su media es 4, 5, 2. ¿Sí? Ahora, si ese valor es mayor a 10, ya una Poisson se simetriza. Entonces, si ustedes tienen un muestreo, una variable respuesta, que es notoriamente asimétrica y con una media grande, y una Poisson tampoco sería la opción de entrada.
Entonces, ahí tendrían que empezar a considerar como una opción disponible una binomial negativa. Entonces, por eso estamos haciendo esto, como para conocer cómo son las distribuciones. Una pregunta que quizás es Dale. medio simple. ¿La simetría siempre va a ser hacia el mismo lado? O sea, siempre hacia los valores pequeños con datos más altos. O sea, con valores más... Claro, hacia pocos datos con valores muy altos. Eso Porque del siempre... otro lado no tenés opción. Porque del otro lado es el 0, está acotada en 0. No, claro, pero si del otro, o sea, si no puede llegar a ser, por ejemplo, que tengas muchos datos, no sé, de un valor 100 y pocos datos bajitos, digamos. Pero no sería estas distribuciones las que te puedan ayudar en ese caso. Ah, ok, en esto siempre es con la simetría hacia los valores bajos. Exacto. Bien. Yo, por ejemplo, acá la de 10.000, si la veo, digo que esto es normal, digamos. Claro, exacto. Más que Poisson, digamos. O binomial negativa. Poisson. Ese es el tema. Por eso usábamos esas aproximaciones. Porque se parecen a esa distribución. Pero nunca se olviden, o sea, lo grueso. Esto es un número entero. No hay infinitos valores entre un 4 y un 5. O es un 4 o es un 5, no hay nada en el medio. ¿Sí? Entonces, vayamos primero por lo cualitativo y después por la forma que tienen. Por eso yo les mostraba particularmente al momento de correr los análisis esto, ¿ven? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la binomial negativa en la línea 414. Seleccionen la parte de la binomial negativa. Esta partecita sola, como para ver el muestreo, no el histograma. Entonces fíjense que tienen los números enteros. Lo hacemos para la Poisson. Con una media de 2. Números enteros. ¿Sí? Ahora, hagámoslo para la distribución normal. ¿Sí? Es una variable continua. Entonces, primero tengamos noción de que una es continua y la otra es discreta. Después, que los histogramas se parezcan, sí es importante, y hasta una binomial negativa se parece a una normal, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que como que tengan el gran panorama, como que son distribuciones que bajo ciertas condiciones todas pueden ser parecidas, incluso una binomial, que es una probabilidad. ¿Sí? Pero esa probabilidad siempre va a estar acotada entre 0 y 1. Pero si yo medio el histograma puede ser simétrico, y yo lo podría caracterizar con una media y un desvío, ¿sí? Pero no deja de ser una probabilidad. Entonces, para eso justamente estamos haciendo este juego, como para conocer las distribuciones. ¿Estamos bien? Hola, ¿están ahí? Sí, Radian. Sí. Perfecto. Súper. Sí. Muy bien. Ok, hagamos un poquito más y ya cortamos para hacer refrigerio. Entonces, todo esto es una binomial negativa, que es muy diferente a ¿qué? A una binomial. Línea 416, envíen eso, y tómense un minutito para leerlo. Una distribución binomial es una probabilidad. Entonces, nunca se confundan binomial con binomial negativa. Una binomial negativa es un número entero, que para este caso lo usamos como un conteo, es un análogo a la Poisson, pero un poco más plástico. Una binomial es una probabilidad que está dada por la probabilidad de éxito y el número de ensayos. ¿Sí? Entonces siempre binomial es una probabilidad. Binomial negativa es para conteos. ¿Sí? Así que como que no se confundan con eso. Y de la misma forma que simulé distribuciones con binomiales negativas o Poisson o normal, lo puedo hacer para binomial, con los mismos argumentos. Entonces con RBinom yo voy a poder simular distribuciones de probabilidades. Entonces fíjense en la línea 417, hago 5.000 muestreos al azar, pero ¿de qué probabilidad? ¿Cómo caracterizo una distribución binomial? Tengo primero una probabilidad de éxito de mi ensayo.
Y obviamente, si es una probabilidad, va a estar acotada entre 0 y 1. 0 es que no sucede nunca, y 1 es que es un suceso cierto, sucede siempre. Entonces, una binomial va a estar caracterizada por dos valores: probabilidad de éxito y número de repeticiones. Entonces, en este caso, en la línea 417, ¿cómo la caracterizo? 0,5 es la probabilidad de éxito, o sea, es tan probable que suceda como que no suceda. ¿Sí? Es equiprobable. Y realizo el ensayo 3 veces. ¿Sí? Entonces, si hago esto, ¿qué puedo tener? Imagínense que tiene una moneda perfectamente simétrica y balanceada, y la lanzan 3 veces al aire. Y en cada ensayo, cada vez que la lanzan al aire, cuentan de qué lado cayó, si cara o seca. Entonces, ¿cuántos éxitos pueden tener? O 3 éxitos, si cayó 3 veces al mismo lado, 2, 1 o 0. Tienen 4 valores posibles. ¿Sí? Entonces, eso va a ser mi binomial en este caso. ¿Y qué hago? Hago 5.000 ensayos de esos 3 muestreos. O sea, hago 5.000 veces de que la lanzo 3 veces y cuento cuántas veces cayó de cara o de seca. ¿Sí? Entonces, fíjense, si enviamos ese histograma, ahí tenemos. Con 0 éxitos tenemos más o menos 600 valores. Después con un éxito tenemos más o menos 2.000. Con 2 éxitos similar, 2.000. ¿Sí? Esto se parece a una teórica. ¿Sí? Pues fíjense que es bastante simétrica. ¿Se entiende? Fíjense si yo en la línea 417, en lugar de pedir el histograma, directamente pido la simulación. ¿Sí? Ahí tengo en mi caso, el primer ensayo fueron 2 éxitos, el segundo fue 0 éxitos, el tercero 3 éxitos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si este histograma, yo ahora le digo, ok, en la línea 418, hace 5.000 muestreos, pero que la probabilidad de éxito ya no sea equiprobable 0,5, sino que sea 0,25. Fíjense que lo más frecuente es que salga casi siempre 0. 0 y un éxito es lo más posible, lo más frecuente. Y con 3 éxitos es muy raro. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que sea éxito cada tira de moneda bajó mucho, 0,25. Entonces que 3 veces se dé un éxito va a ser muy, muy raro. Y es lo que ven en el histograma. Fíjense del otro lado, en la línea 419, si envío eso, la probabilidad de que no haya ningún éxito es muy, muy baja. La frecuencia, fíjense, si tengo una probabilidad de éxito de 0,85 cada evento que tiro la moneda, casi todos van a tener 3 éxitos. ¿Sí? Y fíjense qué pasa si yo pido en la línea 420, por ejemplo, una distribución binomial, ¿sí? Que sigue siendo esta probabilidad, que acá lo veo como número de éxitos, de 14 ensayos, ¿sí? Con una probabilidad de éxito de 0,5. O sea, tengo una moneda que es balanceada, simétrica, puede caer tanto de un lado como del otro con la misma probabilidad, y cada uno de mis 5.000 ensayos, ¿a qué corresponde? A que yo tire esa moneda 14 veces, y anoto la cantidad de veces que cayó de cara. ¿Sí? Al pedir ese histograma, tiene esta forma. Y entonces, esto es lo que les decía. Entonces, fíjense en la línea 420 también, si solo miramos los números, no el histograma, seleccionen esa parte de RBinom y mandan eso con control enter. Ahí tenemos el número de éxitos. 7 en el primero, 6 en el segundo, 6 en el tercero, 7 en el cuarto. Eso es lo que me dio a mí. Pero fíjense este histograma. Entonces, si uno mira este histograma, es como que podría llegar a decir que es una variable que tiene distribución normal. ¿Sí? Porque es súper simétrico, yo eso lo puedo caracterizar. Si hago un ensayo o estos datos, lo pongo, le digo cuáles son los parámetros que caracterizarían estos datos que yo tengo. Con una distribución normal me daría algo seguro que tiene una media de 6,5 o 6 o 7 y que está acotado entre 0 y 12. Entonces sería, supónganse que una media, esto sería una distribución normal con media de 7 y desvío de 2, supónganse, o de 3. Entonces yo podría caracterizar esto con una distribución normal. ¿Pero qué era? Era un ensayo que era tirar una moneda y contar la cantidad de veces que sale como éxito. Es una probabilidad.
Entonces nunca es lo que les trato de mostrar, nunca hay que perder de vista qué es la variable. Esta variable es una probabilidad, no es un número. ¿Sí? Y aparte es un número de éxitos sobre un número de ensayos, es un número entero. Entonces, yo, tanto esto como la Poisson o la binomial negativa, yo lo podría haber analizado como normal, pero no son distribuciones normales, no son variables que tengan distribuciones normales por construcción, sino que son en general o conteos o probabilidades. ¿Sí? Entonces, por eso hacíamos las aproximaciones a normal, porque bajo ciertas circunstancias, esto porque es simétrico, si yo hago este histograma que había realizado en la parte antes, esto es totalmente asimétrico y esto no lo podría analizar como una distribución normal, o sea, es muy diferente a este último caso. Entonces, bajo ciertas condiciones, cada una de todas estas distribuciones, yo lo podía analizar como distribución normal. ¿Pero por qué hacía eso? Porque normal era lo único que sabía analizar. Ahora vamos a analizar cada una de estas distribuciones por la estructura y la esencia que tienen, cómo es cada una de estas distribuciones, sea un conteo o sea una probabilidad. Entonces, si es una probabilidad, es una binomial. ¿Y una binomial qué forma tiene? Tiene siempre una forma que va a estar caracterizada por algo que varía entre 0 y 1. ¿Sí? El tema es que si yo repito los ensayos, voy a tener número de éxitos sobre el número de ensayos. Entonces puede llegar a tener esta forma, pero no deja de ser una probabilidad. Perdón, ¿Sí? yo hago una pregunta y sí, Dale. es muy básica, pero No, dale, cierto. dale. Es martes, podemos hacer preguntas básicas. Es martes, vamos. Entre el 3 y el 14, ¿qué vendría a ser ese 3 y ese 14? ¿La cantidad de qué? Las veces que lanzás la moneda al aire y la contabilizás. Es el número de repeticiones. Entonces, ese 5.000 sería 5.000 por esas 3 veces, digamos. Cada una de esas tendría 3 lanzadas de moneda, un ejemplo. Exacto, 5.000 es el número de repeticiones que tenés de eventos de ensayos. Sí. Y 3 o 14 es el número que vos realizás el ensayo. ¿Sí? O sea, lo primero más importante es el valor de 0,5, 0,25, 0,85, 0,5. Esa es la probabilidad de éxito que tenés. Después de eso es el número que le sigue, que es el 3 o el 14. Eso es lo que vos elegís como cantidad de repeticiones de tu ensayo. ¿Sí? Entonces, yo tengo una moneda, por ejemplo, para la línea 417. Yo tengo una moneda que es equiprobable que sea éxito o fracaso. La probabilidad es 0,5 de que sea éxito. Y esa moneda la lanzo 3 veces al aire, hago 3 repeticiones. ¿Sí? Entonces, de esas 3 repeticiones, lo que contabilizo es la cantidad de éxitos que tengo. Puedo tener 3 éxitos, 2 éxitos, 1 éxito o ninguno. ¿Sí? Y ese es mi ensayo. Y eso lo repito 5.000 veces. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Entonces, el 5.000 es la cantidad de datos que vos muestreás al azar de cada una de esas repeticiones. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Ok. Sí. Bueno, un poquito más y ya después hacemos un recreo un poco más largo entonces. Otra distribución que nos puede interesar, que no es muy utilizada en general, es la distribución uniforme, que es la que está en la línea 422. Tómense un minutito para leer. Tengo una pregunta. En el caso de la binomial,
También serviría para datos que son porcentajes, por ejemplo, si yo mido porcentajes de vegetación, como de cobertura de vegetación. Es compleja, buena pregunta. Es compleja y estrictamente no. Podría llegar a hacerse en algún caso, pero estrictamente no. ¿Por qué? Porque vos estás hablando de una probabilidad. Y un porcentaje en realidad no es un ensayo que sucede o no sucede. Entonces, es una zona gris. Bajo ciertas condiciones se podría usar. Pero para eso es más indicado una distribución beta. Porque una distribución beta está acotada entre 0 y 1. Entonces, directamente vos podrías ver cuál es el porcentaje de vegetación, porque si es un porcentual del total, ¿cuánto es lo que vos tenés? Entonces, si lo dividís por 100, directamente vas a tener ese valor acotado entre 0 y 1. Sí. Entonces, directamente no es que es una probabilidad de éxito de un ensayo, sino que es una proporción. Y esa es la distribución beta. Fíjate en la carpeta del día de ayer, en la carpeta día 1, donde había materiales que estaban los capítulos de los libros, ahí hay una parte que está explicada la beta. Buenísimo. Ahí va. Gracias. Yo tengo una duda que no sé si no es la misma, pero por ejemplo, Dale. porcentajes de vitalidad, que uno, o sea, o tenés, no sé ahí cómo es, porque yo tenía entendido que podía ser la binomial, pero porque vos tenés o muerto o vivo, pero calculás un porcentaje. Claro, Como, pero no vos sé. lo que tenés ahí es una proporción de ensayos, de eventos. Vos tenés al bichito y Sí. analizás si vivió o no vivió. Eso sí es una binomial. Bien, pero tengo como porcentajes, digamos. Claro, son proporciones, exacto. Es como tener este caso de la moneda, pero cantidad de organismos que respondieron o no respondieron. Perfecto, entonces sí, sería una binomial, estoy bien. Está bien, perfecto. Ahí sí, porque ahí sí tendrías una probabilidad de éxito. Por eso les decía que es como una zona gris el tema de los porcentajes. Pero en tu caso directamente es una proporción. Y si Claro. tenés organismos que respondieron o no respondieron, vivieron o no vivieron, es una proporción que la podés analizar como una binomial. Ahí sí. Ah, genial, gracias. No, de nada. Entonces, fíjense el tema este de la distribución uniforme. ¿Qué es lo que tenemos? Es una distribución que es uniforme, que sería como equiprobable dentro de un rango. Entonces, imagínense que yo caracterizo una distribución uniforme entre tal y tal valor, donde todo es equiprobable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la línea 423, corro la distribución uniforme, 5000 veces genero esos datos al azar, de algo que puede tomar un valor de entre 0 y 10. Lo grafico. Obviamente es todo parecido, ¿por qué? Porque el número es 5000. Si esta distribución fuese con un menor número de repeticiones, por ejemplo 25 repeticiones, va a ser muy diferente, ¿sí? Pero esta es una distribución uniforme, donde todo tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Otra distribución que nos puede interesar es la distribución gamma, ¿sí? Que ayer la vimos en la presentación. Fíjense en la línea 425. Que una distribución gamma es una distribución continua, pero la gran diferencia que tiene respecto a una distribución normal es que está acotada en 0, no puede tomar valores negativos o de 0. Tiene que tomar valores mayores a 0. Pero el tema es que yo puedo caracterizar a variables que sean continuas, tanto como una distribución normal, como una gamma podría ser. Y fíjense que está caracterizada por dos parámetros, un parámetro de forma y un parámetro de escala. Fíjense qué pasa cuando yo simulo, por ejemplo, una gamma en la línea 427 con un parámetro de forma de 15 y un parámetro de escala de 1. Ahí tengo los valores, ¿sí? Ven que es
una distribución continua. Y supónganse que le pido el histograma de esto que grafiqué aquí. Fíjense, es algo como con una media de 15, que varía más o menos entre 5 y 25, supónganse. ¿Sí? Ahora fíjense qué pasa si yo envío de la línea 430 a la línea 436. Sigo siempre en términos comparativos, siempre muestreando 5.000 datos, pero ahora le pido una distribución gamma que tenga un parámetro de forma de 300 y un parámetro de escala de 0.05. Fíjense qué es lo que pasa. Es como que sigue teniendo como una media de 15, pero comparado al anterior, que mayormente variaba entre 5 y 25, en este caso varía como entre 13 y 17. Está mucho más acotada. ¿Sí? Es como que si yo la mirase, es como si fuese más, piensen como leptocúrtica, una cosa así. ¿Qué pasa si yo grafico ahora una distribución gamma con parámetro no de forma de 300 y de escala de 0.05, sino parámetro de forma de 30 y parámetro de escala de 0.5? A cada uno de esos lo modifico por 10 veces. ¿Sí? Fíjense que tiene una media de 15, pero ya tiene un poco más de dispersión. Ya varía entre 10, entre 8 y 22, supónganse. Si voy variando, parámetro de forma de 7,5, escala 2, ¿sí? Entonces, tómense un segundito para deducir un poco qué es lo que pasa acá. Hasta enviar el que está en la línea 434. Fíjense que si ustedes multiplican parámetro de forma por parámetro de escala es la media. ¿Sí? Entonces estuvimos haciendo todas distribuciones que tenían todas las mismas medias de 15. ¿Sí? 300 por 0.05 es 15. 30 por 0.5 es 15. 15 por 1, 7,5 por 2, 3 por 5, 5 por 3. Todas estas distribuciones gamma, todas tienen una media de 15. Lo que varían es el parámetro de forma y de escala. Entonces, obviamente, cuando es simétrica, esta misma distribución yo la podría representar como una normal. Entonces, ¿es normal o es gamma? Pueden ser ambas. ¿Sí? El tema es que cuanto más grande es el parámetro de escala y el parámetro de forma va cambiando, cuanto más diferente sea ese valor, me permite tener asimetría, que la normal no me lo permite. Entonces, fíjense, cuando el parámetro de forma baja, ya la gamma empieza a ser asimétrica. Para un parámetro de forma de 15, hasta ahí puede llegar más o menos a ser simétrica. Cuando el parámetro de forma baja de 15, ya la gamma es asimétrica hacia la derecha. Entonces, este es el caso donde me preguntaban, ¿y qué pasa si yo tengo asimetría a la derecha, pero es una variable continua? Y una Poisson no sirve, y una binomial negativa tampoco, porque es una variable discreta. La gamma es una variable continua, es una distribución continua. Entonces, esta es una distribución que puede ser apta para ustedes cuando no quieren modelar varianza, ¿sí? Sino que la varianza está naturalmente modelada por esta distribución, ¿sí? Un exceso de variación hacia la derecha, cuando tienen parámetros de forma pequeños. Y esta distribución es la gamma. ¿Sí? Entonces, fíjense que son datos continuos, una distribución continua. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo de a poco es como que van teniendo un panorama, un pantallazo de muchas distribuciones que a ustedes ya no tienen que remitir toda una distribución normal, sino como que tienen diferentes distribuciones que pueden satisfacer la demanda de sus datos. ¿Sí? Entonces, no reducir todo a distribución normal, sino, ok, ¿es una distribución simétrica o asimétrica? Primero, ¿es una variable continua o es una variable discreta? ¿O es una probabilidad? Entonces, fíjense cómo se expande todo el universo de lo que ustedes pueden analizar. ¿Sí?
Entonces, a partir de esto, lo que también estamos pudiendo ver es que no es que yo diga Poisson es asimétrica, no, porque Poisson, cuando aumenta de determinado valor, ya empieza a ser siempre simétrica. Entonces, a veces uno piensa una Poisson cuando tengo asimetría. Sí, si la media es pequeña, si el lambda es pequeño, si el lambda es grande, ya una Poisson no le sirve para modelar asimetría, tiene que pasar una binomial negativa. Pero siempre es una variable discreta. Entonces, si ustedes están trabajando con una variable que es continua, no pasen a algo que es discreto. De la misma forma, si están trabajando con algo que es discreto y reúne cierta característica, no vayan a una gamma o a una normal. Trabajen con la variable que tiene esa característica. ¿Sí? Entonces, fíjense acá con la gamma, por ejemplo, ustedes pueden trabajar con una variable que tiene asimetría. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuáles sean estos parámetros, ustedes es con la variable que pueden trabajar. Un poquito más, fíjense, línea 438 le pido directamente graficar el histograma de una distribución gamma, parámetro de forma escala 5, este que había hecho antes más arriba. ¿Sí? Ok, que es asimétrica, la distribución gamma está acotada a valores mayores a 0, de 0 a infinito, y fíjense en la línea 439, ¿qué es lo que hago? Directamente grafico una curva, por eso le pongo curva, grafico una curva que ¿de dónde viene? Viene una distribución gamma, ¿sí? Que tiene un parámetro de forma de 5, de escala de 3, y entre cuánto y cuánto varía. Con eso le doy como los límites al gráfico. De 0 a 60. ¿Para qué? Para que me aparezca en una forma comparativa con esto. ¿Sí? Le pongo un titulito, distribución gamma. Entonces, acá en la línea 38, ¿qué es lo que hice? De una distribución teórica gamma, ¿sí? Extraje 5.000 datos al azar y los grafiqué en el histograma. Ahora, en la 439 le estoy diciendo, graficame la distribución teórica. ¿Sí? Entonces, el histograma de la línea 438 seguramente sea diferente entre todas las compus. Esta función va a ser igual entre todas las compus, porque es la distribución teórica. Entonces, fíjense qué forma tendría esta gamma, y de la misma forma yo podría, en lugar de graficar una distribución gamma, podría graficar la curva, ¿sí? de densidad de una distribución normal. Supónganse con media 10 y desvío de 2. Entonces, no solo puedo extraer datos al azar de una distribución, sino puedo graficar curvas, puedo graficar funciones de densidad, distribuciones. Hace un rato preguntaron qué podemos hacer con lo que es porcentual, lo que es trabajar con distribuciones. Fijémonos, línea 442, que es la distribución beta. Sí, es una función de distribución que está caracterizada por dos parámetros. Un parámetro de forma 1 y un parámetro de forma 2. Acá hacemos una secuencia para graficar valores y vamos a tener siempre, en lugar de generar los datos al azar, directamente vamos a trabajar un poquito con las curvas de distribución teórica. ¿Sí? En lugar de ver histogramas, vemos la curva de densidad, de la función de densidad. Fíjense la línea 445, que es lo que pedimos. Una distribución beta, graficamos la curva y tenemos con un parámetro de forma de 1, el parámetro 1 y el parámetro 2 de forma, que los dos sean valor de 3. Y NSP es el parámetro de no centralidad. Con eso lo que hago es desplazar la distribución. ¿Sí? Y fíjense que es una distribución que está acotada entre 0 y 1. Entonces, lo que tenemos acá es con dos parámetros de forma 3 y 3 y un parámetro de no centralidad de 0, o sea que no me va a simetrizar la curva. Tenemos un valor más probable en 0,5 y después baja la función de densidad. Fíjense qué pasa si enviamos lo que está en la línea 447. El primer parámetro de forma que sea 5 y el segundo parámetro de forma que sea 1,5.
Y queda una distribución que es como que tengo una cola pesada a la izquierda, que es lo que preguntaban. ¿Qué hacemos en ese caso cuando los datos muy infrecuentes, pero extremos, sean hacia el otro lado? Una opción sería trabajar con una distribución beta, porque les permite esta plasticidad. Esto no lo podrían hacer ni con distribución normal, ni Poisson, ni binomial negativa, ni gamma. Fíjense qué pasa cuando ese parámetro es 5,2, se va simetrizando, hasta que ¿cuándo se simetriza? Cuando los dos parámetros de forma son iguales. Y de la misma forma, si el parámetro 2 es más grande que el 1, la simetría es extrema y está para el otro lado. Fíjense que el parámetro de no centralidad lo que hace es deformarle un poco la curva entre la línea 454 y 455. ¿Sí? Entonces, siempre esta distribución va a estar acotada entre 0 y 1. Podría hacer un muestreo, como está en la línea 460, directamente genero los números al azar. Fíjense que es una variable continua. ¿Sí? Entonces, miren cómo en 1 hora y media cómo se expandió el universo de distribuciones que pueden usar. Y son poquitas puntuales. ¿Sí? Entonces, yo podría caracterizar todo esto como un GLM con cada distribución que a nosotros nos interese. Las más típicas son la Poisson y la binomial, pero bueno, podemos expandir eso a lo que nos interese. Pues fíjense acá, vuelvo a graficar histogramas en lugar de funciones de densidad, como habíamos hecho para el resto de las distribuciones, y puedo hacer que esto sea más o menos simétrico. ¿Sí? Ok. Hasta acá vimos un pantallazo de distribuciones. Ahora, el tema es, ¿cómo sé si mis datos se parecen a esa distribución? Lo primero es lo conceptual, es conocer cómo son estas distribuciones y cómo las caracterizo y cómo pueden variar, ¿sí? Que es todo lo que hicimos hasta ahora. Lo otro es directamente ver si yo ajusto mis datos a determinada distribución, a ver cuáles son esos parámetros y a ver cuánto se parece. Puedo hacer una prueba de bondad de ajuste de última, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Hay muchas formas. Una de esas es a través del paquete más, ¿sí? Entonces, el paquete más tiene una función que se llama fitDister. ¿Sí? Entonces, fíjense, carguen el paquete más. ¿Cómo se carga un paquete? Le tienen que poner library. Tienen varias opciones. O lo pueden hacer directamente desde la pestaña de paquetes. ¿Sí? Acá en la pestaña de paquetes. Fíjense que les aparecen todos los paquetes que ustedes tengan instalados. Y donde el paquete que ustedes tienen instalado le hacen un clic acá y acá lo cargaría. Si quieren ir al help, tocan acá y les aparece toda la información que tienen en ese paquete. Entonces, por ejemplo, en este es el paquete más. ¿Qué es lo que hice yo? Vamos a paquetes. Donde tienen el paquete más, tocan en más. Y la función es fitDister. Van a F. Y fitDister. Y acá tienen todo lo que hace eso con todas las distribuciones. O sea, ajusta una distribución para todas estas. ¿Sí? Y les dice cuál es el ajuste y cuáles son los parámetros que tendrían bajo esa distribución. Entonces, si este paquete no lo tuviesen cargado, una cosa es instalar el paquete y otra cosa es cargarlo. Instalar el paquete es instalarlo en el R, es por primera vez. Es un paquete que no tenían disponible y ahora sí. Cargarlo es cada vez que lo vayan a usar, lo cargan. Entonces, para instalarlo es como hicimos ayer con los paquetes. ¿Recuerdan? Es como que van a instalación y ahí lo instalan. Para invocarlo, para usarlo, solo tiene que ponerle library, ¿sí? Librería y cómo se llama el paquete. O hacerle como les dije recién. Van acá a paquetes y donde está el paquete le hacen un clic ahí y ahí lo instalan. Entonces cargan ese paquete y
con el signo de pregunta, ahí tienen la función FitVistar, y ahí les dice qué es lo que hace esa función. ¿Sí? Básicamente, lo que les da es el ajuste de determinada distribución, y tienen diferentes características que ustedes pueden, utilizando un set de datos, decirle, ok, si esta función tiene determinada distribución, ¿con qué parámetros está caracterizada? Ejemplo, ayer, ¿con qué trabajamos? Con una variable que era largo inicial. ¿Sí? Entonces, largo inicial tenía una media de 11,2 y un determinado desvío. Ok, si largo inicial fuese una distribución normal, ¿con qué parámetros estaría caracterizada? ¿Sí? Si fuese una Poisson, ¿con qué parámetros estaría caracterizada? Entonces, lo que pueden hacer ustedes después es graficar su histograma de esa variable y graficar los histogramas de las variables teóricas esperadas. ¿Sí? Entonces, si fuese largo inicial en la línea 471, una distribución normal, ¿cómo estaría caracterizada? Y si fuese una distribución normal, la caracterizo media y desvío, o varianza. La media sería 11,18 y el desvío sería 2,22, con sus errores estándar abajo. ¿Sí? Ok, si fuese una gama, ¿con qué parámetros estaría caracterizada largo inicial en la línea 476? Y estaría caracterizada por un parámetro de forma de 23 y un parámetro de tasa de 2. ¿Sí? Recuerden que si hacen 23 dividido 2, el parámetro de tasa es diferente al parámetro de escala, está dividido. Entonces, si hacen 23 dividido 2, les daría la media. Y fíjense que es 11,18, es la media de la distribución. ¿Sí? Entonces, lo que podría hacer yo es graficar directamente las curvas de distribución, si esto fuese una gama, en la línea 485, con estos valores que extraje recién. Si esto fuese una distribución normal, con estos valores que extraje recién, fíjense que es muy parecida, ¿sí? Entre la gama y la normal. Los puse en la misma escala para que no cambie, ¿sí? Entonces fíjense que es muy, muy parecida. Cualquiera de las dos distribuciones me va a modelar bien los datos. Después podría directamente poner el histograma con esas distribuciones, en lugar de la distribución teórica, histogramas con 5.000 datos muestrados al azar. ¿Sí? Y todo esto directamente lo podría comparar con largo inicial. ¿Sí? Poner el histograma de mis 25 datos de largo inicial. Una pregunta. Dale. ¿No hay un comando que sea al revés? Por ejemplo, que tipo vos le pones tus datos y te diga se ajusta más a esta distribución, ¿no? Sí, hay varios. El tema es hacer el camino inverso, que es lo que quiero yo. Como que aprender la herramienta de que te diga qué distribución es fácil. El tema es saber cómo son las distribuciones. Claro, claro. Justo por esto, porque dejen que el p-valor sea lo último que vean. Todo lo que hacen antes tiene que ser conceptual. Entonces, acá es como que si vos le pones qué distribución es, capaz que te puede mezclar una distribución discreta con una continua. ¿Sí? Entonces, veamos primero cómo son todas las distribuciones y cuáles se parecen. Pero sí, sabe que hay opciones de eso. Claro. Entonces, supongamos, en este caso pasamos a la línea 494 ya. Una distribución normal, media 15, desvío 4. Una Poisson con media 15. Una binomial negativa con media 30, pero parámetro de agregamiento 0,5. Una gama con parámetro de forma 15, escala 1. Todo eso que está ahí lo podría haber analizado como una distribución normal, tal vez. ¿Sí? El tema es que cada una viene de una distribución que es totalmente diferente. Ni hablar de que Poisson y binomial son discretas y gamma y normal son continuas. Gamma tiene una restricción que es para valores mayores a 0.
Poisson y binomial tienen que ser valores como mínimo, o sea, de 0 para arriba, no puede tener valores negativos. ¿Sí? Entonces, cada una de esas variables tiene diferentes restricciones y diferentes condiciones. ¿Sí? Entonces, esa es la primera regla que tenemos que tener a la hora de determinar cuál es la distribución de errores que vamos a tener. No solo la forma que se parezca al histograma, sino cómo es la variable en sí. Lo mismo en la línea 500 a 502, una Poisson, fíjense, con 25 ensayos, con un lambda de 5, es asimétrica, una distribución normal. ¿A qué va la línea 500? Que no se parece en nada a esto, es un histograma que no me dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tengo 25 datos. El de la 501, una distribución normal, también con media 5 y desvío 3, pero son 25 datos. Fíjense que se parece hasta a una uniforme casi. ¿Por qué? Pues son solo 25 datos. Entonces, ¿qué sentido tiene pedirle normalidad a un muestreo que sean pocos datos? Incluso cuando vengan de una distribución teórica. ¿Sí? Una uniforme. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá en la línea 504 a 506 le pido test de normalidad de distribuciones que vienen de una distribución Poisson, con media 25,5. Fíjense que rechazo normalidad, pero ahí por poco digo, esto no es normal. Una distribución normal en mi caso me da un P de 0,62. Y fíjense el último caso. Una distribución, le hago un test de Shapiro ¿a qué? A una distribución uniforme, donde todo es equiprobable. Y no rechazo normalidad. Me dice, no tengo evidencia para decir que esto no sea normal. O sea, podría analizarlo como normal. Entonces, ojo. ¿A qué viene todo esto? Como que no se fanaticen con los p-valores y las pruebas de normalidad de supuestos. Si yo tengo 8 datos, ¿qué sentido tiene hacer una prueba de normalidad de eso? Entonces, siempre como primero lo cualitativo, después lo cuantitativo. Es como hacer un test de normalidad a una variable que es binomial. No. Como que siempre lo cualitativo. Fíjense cuál es la distribución, qué es lo que están analizando, cuántos datos tienen. No compulsivamente aplicar un protocolo o una clave dicotómica de si mi muestreo es tal y tal, voy a esto. No, cada set de datos tiene que analizarse como lo que es. Siempre vayan de lo conceptual y después recién cuando vean que el modelo es válido, recién ahí empiecen a mirar p-valores. Hasta ese momento tienen que fijarse que el modelo sea válido y sólido. Recién ahí tiene sentido mirar un p-valor. Lo mismo que con el ajuste de los modelos y con el ajuste a las distribuciones. Ustedes pueden tener, como vimos recién, 5 distribuciones que todas me parecerían ser normales. Si yo les hago un test de normalidad de esas 5 distribuciones, pasa todas. Pero todas vienen de una distribución que no tiene nada que ver normal, e incluso son distribuciones que pueden ser discretas, no continuas. Entonces, todo lo que vimos hoy es como para que tengan un pantallazo de la diferencia entre distribuciones y poquitas distribuciones, pero básicas, hay muchas otras, pero ya con estas tienen un montón más de plasticidad que trabajar con una distribución normal. Ya pueden tener variables que sean discretas, que sean conteos, variables que sean probabilidades, variables que sean asimétricas, variables que no sean probabilidades, pero que sean asimétricas. ¿Sí? Entonces, tienen un pantallazo enorme para trabajar. Y todo esto, ¿con qué lo podemos trabajar? Con GLMs, con modelos lineales generalizados. Nosotros vamos a centrarnos en algunos poquitos como para que entiendan cómo es la mecánica, pero sepan que pueden esto extrapolarlo a una gran diversidad de distribuciones. Así que bueno, este es un super pantallazo de diferentes distribuciones. Y ahora, así como final de esta parte, fíjense que acá tienen algunos gráficos de muestra, como para ver diferentes gráficos que pueden hacer. Una demo, y al final de todo tienen que apretar Control Enter y ahí van a extraer todos esos gráficos.
Y no se olviden de al final de todo apretar Detach para desadjuntar los datos que acabamos de adjuntar. Ok. Bueno, bien. Sí, sí, de Sí, sí. ¿Preguntas, dudas? No, por ahora no. Bien. Es mucho, fíjense, no es complicado esto. Como que son distribuciones y cada distribución tiene sus características. Lo importante que tienen que entender es cómo caracterizar cada una de ellas y para qué les puede servir. ¿Sí? Fíjense en la carpeta del día de ayer, día 1, en donde están materiales, ahí hay unos archivos de cómo ajustar distribuciones y cómo ver el ajuste a cada una de esas distribuciones. Acá lo que vimos es como un poco en detalle qué implica cada una de esas distribuciones. Lo primero que tienen que mirar siempre es cuál es el rango de variación, que también eso lo teníamos en las teóricas de ayer y hoy lo vamos a repasar. Entre qué y qué varía, entre más y menos infinito, mayor a cero, incluye o no al cero, el cero es un valor posible, qué pasa cuando está truncada, me permite asimetría a la derecha o a la izquierda, siempre simétrica, a partir de qué valor es asimétrica. Con todo eso ustedes pueden tener un panorama previo antes de definir cuál es la primera distribución de errores que ustedes van a ajustar a su modelo, que puede o no ser la que ustedes sospechan. ¿Sí? Aparte, que ustedes, su variable respuesta tenga determinada forma, no quiere decir que los errores derivados tengan esa forma. Tal vez ustedes tienen una variable respuesta que es asimétrica, pero los errores, una vez que le ajustan el modelo, son simétricos. Entonces ya pasan la prueba de normalidad o lo que sea. Entonces, esto es como un gran pantallazo, pero sí es muy útil tener este pantallazo porque a ustedes les permite tener un criterio para decir, sí, mi distribución de errores va a ser esta. ¿Sí? O sea, no entrar a ciegas en la distribución de errores o por bibliografía porque otro usó esa distribución de errores, utilizar eso, sino decir, no, por el conocimiento que tengo yo de esta variable respuesta, incluso antes de tomarla, yo ya sé que va a ser de esta forma. Si lo que analizo es una probabilidad, un conteo, ¿sí? O una variable continua. Entonces, fíjense como que acá seguro se les abrió un gran panorama de qué distribución de errores elegir para su set de datos. Perdón, una pregunta como para reafirmar algo que entendí. ¿La distribución beta también serviría cuando se tienen muchos ceros? No, o sí, podría ser. La distribución beta te sirve para cosas que estén acotadas entre 0 y 1. Sí, lo que tú decías, por ejemplo, del porcentaje, pero como a veces, o lo que preguntaban del porcentaje de la vegetación, como a veces también las ausencias le están indicando a uno algo, uno no puede simplemente deshacerse de los ceros. Claro, pero ausencia es muy subjetivo eso, porque ausencia te puede denotar fracaso, no éxito. Y eso sería una probabilidad. Claro. Entonces es como hay que mezclado. definir bien eso. Si una beta te permite, fíjense, acuérdense que tenía dos parámetros de forma 1 y forma 2. Sí te permite que sea muy asimétrica. Entonces te permite tener muchísimos ceros, totalmente. Listo, gracias. Pero recuerden que es una variable continua, es una distribución continua. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Buenísimo. Bueno, a hacer un super mate con tostadas o